Buenas tardes, mi nombre es Dairis Mesa, soy estudiante de Ingeniería Civil. Mi tema a exponer es columnas y tipos de columnas en la materia de concretos 2 del grupo A1 con el profesor Alberto San Martín de la Facultad de Ingeniería Civil. Bueno, definición de columna. Las columnas son elementos estructurales que sirven para soportar y sostener la carga de las edificaciones sometidas principalmente a cargas axiales de comprensión o a comprensión y flexión. Bueno, tenemos que las columnas son elementos de mucha importancia, ya que son el pilar fundamental de las diferentes construcciones, edificaciones, como casas, puentes, edificios. Las columnas son las que tienen la capacidad de soportar el peso de las estructuras. Las columnas están sometidas a comprensión y se emplean en el título C del reglamento NSR-10. Basadas en la norma NSR, se determinan los valores con lo que se rige la columna en cuanto a sus dimensiones y longitudes. Bueno, hablemos sobre los tipos de columna. Tipos de columna: columnas reforzadas longitudinalmente con barras redondas y transversalmente con estribos o espirales. Y tenemos en las columnas compuestas reforzadas longitudinalmente con perfiles de acero estructurales rodeadas o no por concreto o con concreto, llenados de dichos perfiles, en ocasiones con barras redondas longitudinales y algún tipo de refuerzos transversales. En la imagen vemos que en las tres figuras de arriba las vemos circulares y también las vemos cuadrangulares. Lo que vemos es que en la primera tienen 2 estribos, en la segunda son redondas y tienen también 2 estribos. En la tercera tienen 6 estribos y son redondas también. Entonces, en las barras de abajo también hay 3 figuras que son de acero con concreto. También son cuadrangulares y también son circulares. Tipos de columnas según su material. Bueno, tenemos las columnas según su material. La tenemos en concreto armado, de piedra, de acero y de madera. Bueno, tenemos que en el concreto armado tenemos que el principal protagonista es el cemento, ya que con él se puede vaciar dichas columnas. Entonces tenemos también las columnas en madera. Las columnas en madera podemos elegir distintos tipos de columnas, como por ejemplo de columnas en madera, porque las maderas hay variedad. Tenemos como la madera laminada, la madera compuesta, la madera ensamblada y la maciza, siendo esta última la más utilizada. Bueno, entonces también tenemos que las columnas de acero. En las columnas de acero se emplean perfiles únicos o compuestos. Se puede usar en diferentes combinaciones. Bueno, aquí tenemos que las columnas según el orden arquitectónico. Tenemos que las columnas según el orden arquitectónico son tipos de columnas corintias, jónicas. Tenemos la columna dórica y tenemos la columna compuesta. Bueno, estas columnas son muy útiles para las diferentes instalaciones como las iglesias y los templos. Los templos, porque siempre sus estructuras son más que todo con fines decorativos.
son con fines decorativos y por eso ellas tienen diferentes figuras, hacen diferentes figuras. Bueno, tenemos diferentes tipos de columnas. Tenemos las columnas, es aquella que se encuentra, tenemos la columna aislada, que es aquella que se encuentra separada de cualquier elemento vertical de las edificaciones. Tenemos la columna adosada, están situadas de manera yuxtapuestas al resto de los elementos. Ahí vemos en la imagen una columna aislada, están separadas las columnas. Tenemos dimensionamiento. El reglamento NSR-10 contempla la restricción de dimensiones mínimas para las estructuras con capacidad mínima de disipación de energía, donde PU, fuerza axial mayorada, y AG, área bruta del concreto. Bueno, hay una serie de requisitos. Con la capacidad moderada de disipación de energía, DMO, y para las estructuras con capacidad especial de disipación de energía, DES. Bueno, tenemos que las capacidades de disipación de energía tienen un sistema estructural, un elemento estructural o una sección de un elemento estructural que trabaja dentro de un rango sin perder su resistencia. Tenemos que el elemento puede soportar la resistencia sísmica en el grado de capacidad de disipación de energía. Podemos clasificarlas, como habíamos dicho, en como la energía especial, que es la DES, la moderada DMO, y mínimo DMI. Bueno, siendo la DMI la que es asignada a las estructuras de mínima disipación de energía, porque corresponde a aquellas donde las localizaciones es menor el nivel de amenaza sísmica. Bueno, ahí tenemos la estructura con capacidad moderada de disipación de energía, DMO. Tenemos que las dimensiones menores de la sección transversal no debe ser menor de 250 milímetros. Las columnas en forma de T, C o L pueden tener una dimensión mínima de 0.20 metros, pero su área no puede ser menor de 0.0625 metros cuadrados. Se sugiere la relación entre las dimensiones menor de la sección transversal y la dimensión perpendicular no debe ser menor que 0.3. Aquí tenemos la estructura con capacidad especial de disipación de energía, DES. La dimensión menor de la sección transversal no debe ser menor de 300 milímetros. Las columnas T, C o L pueden tener una dimensión mínima de 0.25 metros, pero su área no puede ser menor del 0.09 metros cuadrados. Bueno, metros cuadrados. Bueno, seguimos con los refuerzos longitudinales. Primero,
Bueno, como mínimo de las barras es de 4 barras longitudinales, colocándolas dentro de los estribos rectangulares o circulares, de 3 dentro de los estribos triangulares y de 6 para las barras longitudinales, colocadas dentro de espirales que cumplan los requisitos del reglamento NSR 10. Se recomienda como diámetro mínimo la barra de refuerzo longitudinal número 4 para DMI y DMO para las estructuras con capacidad de disipación de energía especial DES. Se recomienda como diámetro mínimo para el refuerzo longitudinal número 5. Bueno, cargas a las que pueden estar sometidas las columnas. Bueno, las cargas a las que pueden estar sometidas las columnas son las columnas que son los elementos que sostienen. Las columnas son elementos que sostienen principalmente las cargas a comprensión. En general, también soportan momento flector con respecto a uno o a los dos ejes de la sección transversal. Entonces, podemos decir que las columnas son aquellos elementos verticales que soportan fuerza de comprensión y flexión. Son encargadas de transmitir todas las cargas a la cimentación. Bueno, son uno de los elementos más importantes para el soporte de las estructuras, por lo que su construcción requiere de especial cuidado, de que se tenga en cuenta las dimensiones, las longitudes y que se tenga en cuenta la norma, como bien lo hemos dicho en las anteriores diapositivas, porque cuando se rigen de la norma se puede realizar un excelente trabajo. Bueno, para garantizar la ductibilidad de los pórticos que conforman las estructuras de concreto, es necesario confirmar los nudos colocando los estribos en su interior para garantizar en caso de un sismo que pueda resistir, porque los estribos lo soportan en la viga bien armado el hierro, y el vacío del concreto puede tener una viga resistente. Bueno, refuerzos transversales. Bueno, los estribos de barra número 3, cuando la barra longitudinal sea igual o menor a la número 10 y al menos de barra número 4. Cuando las barras las barras longitudinales sean mayor o iguales a 10 al número 11 o se trate de las barras en paquetes. En estructuras con capacidad de disipación de energía mínima se permite estribo de barra número 2 cuando las columnas soportan únicamente 1 o 2 pisos. Bueno, como hemos hablado de la norma, en la norma se encuentra plasmado todos los pasos para realizar una buena columna. Bueno, tenemos que en la norma NSR-10, capítulo C21, requisitos de diseño sismorresistente. En ambos extremos debemos proporcionar estribos cerrados de confinamiento con un espaciamiento de una longitud o de medida de la cara del nudo. El espaciamiento no debe exceder el menor A, B, C y D. A, que es igual a 8 veces el diámetro de la barra longitudinal confinada de menor diámetro. Tenemos B, que es 16 el diámetro de la barra del estribo cerrado de confinamiento.
Tenemos C, que es igual a 1/3 de la menor dimensión transversal de la columna. D, que es 500 milímetros. La longitud no debe ser que mayor entre E, F, G. E, que es 1/6 parte de la luz y de la columna. F, la mayor dimensión de la sección transversal de la columna. Y G, 500 milímetros. Bueno, aquí tenemos los requisitos para que podamos diseñar bien unas columnas. Bueno, aquí, ¿qué son esta diapositiva nos dice qué son las cargas axiales en columna? Bueno, tenemos que las cargas axiales en columnas es la fuerza que va dirigida paralelamente al eje de la simetría de un elemento que conforma una estructura. La carga axial puede ser de tensión o de comprensión. Ahí vemos en la figura que se plasmó en la diapositiva las cargas axiales. Vemos que está una columna en tensión y que está la otra columna en comprensión. Vemos que la columna número 2 se pandea y la número 1 queda en tensión. Bueno, podemos decir que en comportamientos de flexión los efectos de comprensión y tensión, los materiales se presentan paralelamente dentro del elemento. Bueno, aquí, formaletas para encofrar las columnas. Bueno, se dice que se debe limpiar y engrasarse como separación de las columnas antes de colocar las formaletas. Vemos aquí en las tres imágenes, en el hierro armado, que son las 4 barras, y en la segunda imagen vemos el encofrado para vaciar la formaleta. También aquí vemos la columna ya terminada. Vemos cómo quedó ya después de haber retirado las formaletas. Una columna. Bueno, tenemos que cómo diseñar una columna. Para diseñar una columna tenemos que tener primeramente los diferentes materiales para poderla realizar. Ahí tenemos las barras de diferentes dimensiones con el cual vamos a trabajar las columnas. Ahí vemos, hay separaciones de estribo, tenemos gancho de doblado, tenemos curvatura de doblado, espaciamientos de estribo de acuerdo al plano. Tenemos fierro longitudinal, baliza para fijar las columnas, solado para sentar las columnas a un solo nivel. Tenemos la separación entre el fierro y el solado de concreto de 10 centímetros de altura. Entonces aquí en el vaciado de concreto vemos que ya está la formaleta ubicada. Ahí están haciendo los pasos para poder fundir la columna y vemos que dice que las tablas deben de estar bien aplomadas. Los barrotes que soportan el peso de la columna también. Las latas para transportar el concreto, los puntales, la plomada, todo lo que necesitamos para realizar una columna. Bueno, vamos.
aquí tenemos que la columna a comprensión y flexión. Vemos cómo la columna está deteriorada, está casi que se parte, se pandió. Bueno, las columnas son son diseñadas con una sección y refuerzos según los esfuerzos que debe resistir. Por eso, para poder realizar una columna debemos hacer los diferentes estudios, tener en cuenta y la cantidad de material que vamos a utilizar. Tenemos que tener en cuenta las diferentes dimensiones de las barras a utilizar para que nuestra columna no se deteriore ni se dañe, sino que soporte a su resistencia y soporte ese esfuerzo el cual está sosteniendo, porque las columnas soportan todo el peso de las estructuras. Por eso debemos realizar unas buenas columnas para que nuestras edificaciones no caigan, o sea, no lleguen a colapsar en medio de algún sismo o de algo que se refiera a que ellas puedan caer o colapsar, como lo dije ahorita. Y es muy importante realizar bien los cálculos y tenerlos en cuenta, y sobre todo tener en cuenta la norma para poder realizar unas buenas columnas resistentes. Bueno, aquí tenemos que fallas en columna. En las imágenes vemos cómo ocurren las fallas. Mira, en pandeo, comprensión, cortante. Bueno, en la primera imagen vemos que la columna se pandeó y vemos la estructura que colapsó porque no resistió el peso de la estructura. Bueno, ahí vemos en la columna comprensión vemos que totalmente se desplomó, y bueno, en la parte de abajo vemos que colapsó, se desintegró. Tenemos en la columna cortante, vemos la falla también, como se agrietó y se desintegró, igual se desplomó. O sea que todas tienden a desplomarse cuando hay una falla, porque no tienen la rigidez ni la resistencia adecuada, porque no soportan un sismo o algún fenómeno natural. Bueno, tenemos el glosario, que es el fuste. Escogí las palabras importantes. Bueno, pues tenemos el fuste, que es la base de la columna comprendida entre la base y el capitel. El capitel, pieza o piramidal, poligonal para una cubierta. Tenemos la base, pieza inferior de una columna o pilar sobre la que reposa el fuste. Bueno, arquitectura, pieza decorativa con diferentes molduras que coronan el fuste. Bueno, con la arquitectura se puede hacer diferentes símbolos decorativos, porque las columnas pueden estar diseñadas conforme a las diferentes ideas arquitectónicas. Bueno, en la bibliografía tenemos que toda la investigación, bueno, la mayor parte de investigación fue extraída del libro de Estructuras de Concretos 1 de Jorge Ignacio Segura Franco, Reglamento Colombiano de Diseño y Construcciones Sismo Resistente NSR-10. De ahí pudimos extraer, investigar y corroborar
la investigación que estuve haciendo sobre el tema de columnas y tipos de columnas. Bueno, vamos a mirar. Aquí tenemos la webgrafía, aquí tenemos los links donde también tuve apoyo y averigüé en esos diferentes links sobre el tipo de columnas y todo lo referente en columnas. Bueno, aquí hay un mensaje del filósofo Albert Einstein. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber, del saber. Es una imagen muy bonita. Los ingenieros, aquí vemos otra imagen, que los científicos estudian el mundo como es y los ingenieros crean el mundo que nunca ha existido. Bueno, muy bonita esa frase y me gustó y por eso también está. Gracias.